para evaluar un ecocardiograma cuando están ante la sospecha de una malformación, o bien qué tienen que buscar y qué tienen que informar como ecografistas en pacientes que ya tienen diagnóstico de malformaciones o bien que están con malformaciones corregidas quirúrgicamente. Bueno, ¿cuál es la utilidad del ecocardiograma en las cardiopatías congénitas? Sobre todo la detección y el diagnóstico de las cardiopatías a nivel prenatal, sobre todo ahora se trata de que el diagnóstico sea prenatal y no neonatal, o sea que uno ya sepa con el ecocardiograma fetal que el paciente tiene una cardiopatía y pueda actuar en consecuencia y programar el nacimiento, etcétera. El seguimiento de los pacientes que ya están diagnosticados para evaluar la repercusión que tienen estas malformaciones en la función del corazón. El control intraoperatorio de las cirugías cardíacas con eco transesofágico, el control postquirúrgico inmediato para la detección de lesiones residuales, el seguimiento de los pacientes que ya están operados de cardiopatías congénitas, también como guía de procedimientos intervencionistas endovasculares, y todo esto hace que uno piense cómo se evalúan ecocardiográficamente las malformaciones congénitas. Lo que pasa es que son múltiples, son poco frecuentes, porque tenemos el 0,8% de todos los recién nacidos que tienen alguna malformación congénita, de ellas muchas son leves, entonces hay muchas cardiopatías que por frecuencia uno a lo largo de toda su formación nunca ve. Por más que que tenga una formación abocada a esto, cuesta mucho ver alguna combinación o algunas cardiopatías que son poco frecuentes. Entonces, uno si no las ve o no hace ecografías con esa cardiopatía, cuesta por ahí acercar el diagnóstico la primera vez que uno está enfrente de ella. Entonces todos, en el lugar donde estamos, ustedes como ecografistas, pueden recibir la famosa llamada del neonatólogo que hay un bebé que no está bien, o que se sospecha una cardiopatía, o que está cianótico, y bueno, y uno hace esta cara y piensa en todo lo que puede tener y en cómo lo diagnostica, en lo complejo que es, que tiene que diagnosticar cosas que a lo mejor nunca vio, y bueno, y es una situación bastante estresante, que independientemente de que uno se dedique a la cardiología infantil o no, puede tocar, porque uno puede trabajar en lugares donde es el único ecocardiografista y si el niño está mal, te van a llamar y uno va a tener que ir y va a tener que tratar de hacer el diagnóstico. Bueno, una frase que encontré de Descartes que lo mejor que encontré para definir cómo abordar las cardiopatías, que es algo tan complejo desde el punto de vista del diagnóstico, y es dividiendo todas las dificultades que uno va examinando en tantas partes como sea posible para su mejor solución. O sea, uno tiene que dividir el problema y analizarlo parte a parte, y así es como uno puede llegar al diagnóstico. Ustedes estarán diciendo, está loca de qué está hablando, pero estamos hablando del análisis segmentario secuencial. Es una forma de hacer ecografías que es diferente a la que uno está acostumbrado cuando ya sabe que el paciente no tiene ninguna malformación congénita y está evaluando cardiopatía isquémica, función ventricular, valvulopatía, etc. Esto es algo diferente, se basa en la anatomía normal y en evaluar o no presuponer que todo está bien formado. O sea, no presuponer que el paciente tiene una anatomía normal. El análisis segmentario secuencial es algo que uno tiene en la cabeza cuando hace un ecocardiograma de cardiología infantil o en búsqueda de una cardiopatía congénita. Es mirar cada cosa y asegurarse de que está bien, basándose en la anatomía normal y dividiéndolo por partes. Lo primero que uno busca es el situs visceroatrial, es decir, la simetría normal que tiene el organismo y cómo está dispuesto normalmente. Normalmente nosotros tenemos el hígado a la derecha, el estómago a la izquierda, tenemos el corazón a la izquierda, tenemos un pulmón derecho trilobulado, tenemos una aurícula derecha que tiene determinadas características y que está a la derecha, y una izquierda que está a la izquierda. Entonces, todo eso hay que demostrarlo ecocardiográficamente. Después evaluamos el segmento auricular, o sea, las dos aurículas, el septo y los retornos venosos sistémicos y pulmonar. Después evaluamos el segmento de las válvulas AB, evaluamos ambas válvulas, el segmento de los ventrículos, el segmento ventrículo arterial, o sea, cómo se conectan los ventrículos con las sigmoideas, y después el segmento arterial. Todo esto en todos los pacientes.
Uno cuando lo hace, por más que tenga mucha cancha y haga mucho tiempo que lo hace, inconscientemente hace todo ese recorrido. Aunque uno encuentre una cardiopatía, y a pesar de que vos al diagnóstico, uy, sí, le encontré una CIA, como tiene asociaciones, tenés que seguir viendo todo y asegurarte que todo lo otro está bien. Porque hay asociaciones que yo les voy a ir nombrando a lo largo de la charla que son frecuentes, pero hay asociaciones que no están descritas, que son infrecuentes y por ahí tenés un paciente que la tiene. Entonces es importante recorrer todo el corazón y ver cómo está formado anatómicamente. Comenzando, vamos a empezar a ver un recorrido normal, con la anatomía normal del corazón y de todos los segmentos, brevemente, repasando algunas cosas, y después vamos a ir viendo todas las malformaciones que podemos encontrar haciendo este análisis segmentario. El situs y la posición cardíaca en el tórax. El situs normal se llama solitus, y el corazón normalmente está en levocardia y el levoápex, o sea, tiene el ápex apuntando a la izquierda. ¿Dónde vemos esto? Fundamentalmente para ver el situs y la posición cardíaca, buscamos el corte subsifoideo, porque ahí nos ayuda a ver el hígado, a ver el estómago, vemos la aorta y la vena cava, que la aorta está a la izquierda, que la vena cava está a la derecha, vemos las dos aurículas y vemos a dónde apunta el ápex. Ya con este corte subsifoideo tipo transverso de abdomen, ya podemos tener un montón de datos. Eso es lo que tenemos que ver. Después, con respecto a las aurículas, ver las características de la aurícula. Normalmente en el subsifoideo no podemos evaluar las orejuelas, tenemos que irnos a un 2 cámara a lo mejor para evaluar la orejuela izquierda, pero bueno, ya ahí tenemos los datos de las dos aurículas y de si tienen los retornos venosos. Siguiendo el segmento auricular, ahí vemos la morfología de las orejuelas, que por ahí tenemos que ir virando del subsifoideo, porque por ahí podemos llegar a ver la orejuela derecha en el subsifoideo, pero después nos tendríamos que ir un corte de 2 cámaras para ver la orejuela izquierda, que a veces en el 4 cámaras los pacientes pediátricos, como son chiquititos, si uno hace una inclinación o una pequeña rotación, la puede ver a la orejuela izquierda. Entonces ahí asegurarse que la derecha tiene morfología derecha y la izquierda tiene la morfología izquierda. La orejuela es el elemento constante que define las aurículas. Entonces ya van a ver por qué les nombro tanto las orejuelas. Después, evaluar el septo interauricular, si hay defectos o no hay defectos, el eje de cavas para ver la cava superior y la cava inferior, y sobre todo que exista la vena cava inferior. Las venas pulmonares, buscar las venas pulmonares, normalmente en el 4 cámaras vemos venas pulmonares, en el subsifoideo vemos venas pulmonares, vemos siempre de a 2. Después si uno hace un barrido antero-posterior, ve las superiores o las inferiores. Y después, con el eje transverso del supraesternal, ahí podemos ver la aurícula izquierda con las 4 venas pulmonares. Este corte no es común hacerlo en adultos, pero en pacientes neonatos se puede hacer muy bien, porque bueno, tienen buena ventana y se puede ver. Así que bueno, eso es fundamental de evaluar, y las venas pulmonares es muy importante en un neonato. Otra cosa que les quería nombrar, acuérdense que la red de Chiari, que es una estructura que puede estar en un 2-3% de la población, que es esa imagen como una telaraña que está próximo a la válvula de Eustaquio, y que es muy móvil y que está dentro de la aurícula derecha, es muy común de ver en la edad pediátrica. En la mayoría de los pacientes se ve la válvula de Eustaquio, pero por la ventana ecocardiográfica que tiene en el subsifoideo, y la red de Chiari se ve como una imagen dentro de la aurícula derecha, y les pongo un video, y fíjense esto de la movilidad y cómo se ve. Es muy común en los ecopediátricos verla. Por ahí el 2-3% que dice de la población yo creo que debe ser en adultos, porque por una cuestión de la ventana, pero en niños es mucho más frecuente de encontrar. Después nos vamos al segmento auriculoventricular, después que evaluamos las dos aurículas. ¿Qué tenemos que ver en el segmento auriculoventricular? Las válvulas AB. Es importante ver las dos válvulas AB, ver que la válvula AB que está a la derecha conecta la aurícula derecha con un ventrículo derecho, la aurícula izquierda con un ventrículo izquierdo. ¿Y cómo sabemos esto? La válvula B derecha tiene que estar más apical y tiene una válvula con 3 valvas y con cuerdas que tienen inserciones, o aparato subvalvular que tiene inserciones al septo, cosa muy diferente al ventrículo izquierdo, que tiene una válvula mitral, que tiene 2 valvas, que nunca se insertan el aparato subvalvular en el tabique,
y que la localización es menos apical que la válvula derecha. Las válvulas definen a los ventrículos. Después vamos a ver cuando hablemos del segmento ventricular que cada ventrículo siempre se lleva su válvula. Si está ubicado en un lugar que no le corresponde, se está llevando su válvula. El ventrículo derecho se lleva la válvula tricúspide y el ventrículo izquierdo se lleva la válvula mitral. Después, otra cosa para definir la válvula izquierda es que tiene dos músculos papilares normalmente, uno hace un eje corto y ve los músculos papilares, y después recorrer todo el tabique el septum AB, que normalmente mira la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. La presencia de este septum AB, que morfológicamente deriva de los cojines endocárdicos, nos da este escalonamiento que tiene la válvula tricúspide con respecto a la mitral. Cuando hay un defecto en este septum AB o tercer septo, es cuando las válvulas están a la misma altura, o bien hay una válvula común y se produce lo que se llama canal AB. En el segmento ventricular tenemos que diferenciar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. No siempre el ventrículo que está a la derecha es el derecho y el que está a la izquierda es el izquierdo, por eso hay estructuras que hay que buscar para definir que están bien posicionados. Algo ya lo empezamos a ver cuando vimos el segmento AB, que es que la válvula tricúspide tiene que estar más apical. Y después lo que tenemos que buscar en el ventrículo derecho es la estructura más constante que tiene y que lo define como ventrículo derecho, que es la banda moderadora. Después, bueno, que tiene una forma triangular, que rodea al ventrículo izquierdo en el eje corto, que la pared es más delgada que la del ventrículo izquierdo, que tiene más trabeculaciones, y que tiene un infundíbulo más largo. Pero lo fundamental es la banda moderadora y la tricúspide, que es más apical. Esas son las dos cosas que uno busca para definir qué ventrículo está mirando. El ventrículo izquierdo, bueno, que tiene la forma de elíptico de cono truncado, las paredes más gruesas, el septo es más liso y tiene la válvula mitral que no tiene inserciones septales. Cuando vamos a evaluar el segmento BA, lo que vemos es una conexión que le decimos concordante. ¿Qué significa esto? Simplemente que el ventrículo derecho se conecte con la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo se conecte con la aorta. El ventrículo derecho es la estructura más anterior en el tórax y por eso la pulmonar es el vaso que va más anterior en el tórax. El ventrículo izquierdo posterior y se conecta con la aorta y los tractos de salida se cruzan. En el eje corto tenemos que ver esta imagen de la aorta central y la pulmonar rodeándolo. En el eje largo nunca vemos las dos sigmoides. Si vemos dos sigmoides en un eje largo hay algún problema. Eso es importante tenerlo en cuenta porque con estos dos cortes hacemos el diagnóstico de una transposición completa de grandes vasos, solamente con esos dos cortes en bidimensional. Y después uno también puede ver en el 5 cámaras cómo la aorta se conecta con el ventrículo izquierdo. Y el segmento arterial, vemos que evaluamos en el segmento arterial la aorta, el callado, los vasos de cuello, evaluamos que salgan los 3 vasos de cuello, que no salgan 4, que salgan menos, que el arco aórtico tenga continuidad. Después vemos la arteria pulmonar con su bifurcación y la emergencia de las coronarias. Esto es fundamental en cardiología infantil, sobre todo ver que la coronaria izquierda esté. En todo el recién nacido que uno hace un eco por cualquier motivo, busca la coronaria izquierda. Después vamos a ver por qué. Bueno, seguimos con la frase y ahora vamos a dividir todo esto que dijimos normal y vamos a ir dividiendo y les voy a ir nombrando las patologías o los hallazgos patológicos que podemos encontrar y por ahí explayándonos en algunos datos de las más frecuentes. ¿Cuáles son las anomalías en la posición y en el situs? Bueno, normalmente cuando uno tiene una dextrocardia y tiene un levoapex, estamos pensando en que hay una dextroposición, o sea, si tenemos una levocardia y el ápex está a la derecha, o cuando hay una incongruencia entre el situs y cómo está puesto el corazón, uno piensa que hay una alteración en la posición cardíaca, y muchas veces es secundaria, no es un problema de situs, es un problema de posición del corazón en el tórax, y eso generalmente es porque está desplazado. Lo más común es la hernia diafragmática o las hipoplasias pulmonares. Esas son las cosas más comunes que pueden desplazar el corazón y tener una posición anormal en el tórax. Después, las alteraciones reales en el situs inversus, que es el más sencillo, es una imagen totalmente en espejos,
O sea que el hígado está puesto, en vez de estar a la derecha, está a la izquierda, el estómago está a la derecha, etc. Y después tenemos los situs ambiguos. Estos situs ambiguos son, por eso yo les nombraba tanto las orejuelas, son patologías raras pero que existen y que van asociados siempre a cardiopatía compleja. Uno no puede tener un situs ambiguo y no tener cardiopatía o otras malformaciones. El situs ambiguo, o sea, perder la simetría normal del organismo, puede ser derecho o izquierdo. Ahí ven que dice right isomerism. El isomerismo derecho es que la imagen de la mitad derecha del cuerpo está duplicada. O sea, tenemos dos orejuelas derechas, tenemos dos pulmones anatómicamente derechos, tenemos el hígado central, y como es un isomerismo derecho, no tenemos vaso, tenemos una asplenia, o sea que van asociados a trastornos de la inmunidad también, y generalmente la vena cava inferior no está en posición normal a la derecha, como el hígado es medial, está en posición anteroposterior con la aorta. Así que eso, haciendo el subsifoideo, uno puede detectar esa posición anómala ya de la vena cava inferior. Cuando tenemos el isomerismo izquierdo, es una duplicación del lado izquierdo del cuerpo, y tenemos una poliesplenia, el hígado y el estómago siguen siendo mediales, tenemos dos aurículas izquierdas y dos pulmones izquierdos. Y acá, como es un isomerismo izquierdo, no tenemos vena cava inferior, por eso yo les decía que hay que buscar la vena cava inferior que drena en la aurícula derecha. Tenemos una continuidad cava-ácido, o sea, por la ácido drena la vena cava superior, y no tenemos un drenaje de la vena cava inferior en la aurícula derecha. Cuando hablamos del segmento auricular, habíamos dicho que teníamos que ver el tabique, o sea, detectar CIA, que bueno, es una cardiopatía que ustedes manejan muy bien como ecografista de adultos, porque es la cardiopatía más frecuente en los adultos. Drenaje venoso pulmonar anómalo, total y parcial, y cor triatriatum. Esas son las tres cosas que podemos, solamente viendo las aurículas, detectar como anomalías. Entonces, la comunicación interauricular, tenemos las ostium primum, ostium secundum, seno venoso superior e inferior. Ostium primum está en la parte baja del tabique, es un defecto de los cojines endocárdicos, generalmente va asociada a canal, a clef mitral. La ostium secundum está bien en la parte central del tabique, esto vamos rápido porque esto ya lo saben, y el seno venoso, la más frecuente es el seno venoso superior. La seno venoso superior generalmente va asociada a anomalía parcial del retorno venoso porque la vena pulmonar superior derecha, por una cuestión de que el orificio está próximo a ella, por flujo preferencial drena en la aurícula derecha. No es que anatómicamente está puesta en la aurícula derecha, sino que es una cuestión de flujos. Pero el cirujano cuando la corrige tiene que tener ese reparo para poder abocar el drenaje en la aurícula izquierda. ¿Qué se evalúa en una CIA? El tamaño, dónde se localiza y la repercusión hemodinámica. Lo que vemos es, fundamentalmente hacemos un eje corto a nivel de los ventrículos y vemos si tiene movimiento paradojal del tabique. Después medimos el flujo en la arteria pulmonar y generalmente está con una velocidad aumentada porque tiene hiperflujo. Generalmente está entre 10, 12 y menos de 20 milímetros de mercurio de gradiente en la pulmonar por un flujo aumentado. Y el tamaño del ventrículo derecho, que si tiene repercusión hemodinámica, el agujero tiene un tamaño aceptable, va a estar dilatado. Después medimos las presiones pulmonares por insuficiencia tricuspidia y se valoran asociaciones, si hay asociación de otra cardiopatía. Como ya les decía, vos tenés que seguir haciendo todo el análisis segmentario que les nombré antes en toda cardiopatía. Por más que detectemos una CIA, seguimos mirando todo el resto. Y en la ostium secundum hay que observar sobre todo los bordes y la factibilidad de que se pueda hacer un cierre percutáneo. De todos los bordes que uno mide, el más importante es el de la cruz del corazón, el borde inferior. Uno se va al eje de Cagas y mira ese borde inferior porque ese es el pivot donde va a sentar el dispositivo. Ese borde no tiene que ser pequeño, no tiene que ser flail, porque es el borde más importante. Del resto de los bordes siempre uno lo termina definiendo con el trance esofágico, pero si realmente tiene una hipoplasia al borde inferior por transtorácico ya no es candidato a cierre por dispositivo. Y en la ostium primum ver
es importante hacer varios barridos, diferenciarla de un seno coronario dilatado. Muchas veces uno tiene un seno coronario dilatado y simula un ostium primum porque está bien posterior, así que siempre ir al subsifoideo para corroborarlo, porque el seno coronario dilatado saben que es frecuente en la asociación de doble vena cava superior izquierda drenando ahí, en pacientes que no tienen otra cardiopatía, y puede dilatar el seno coronario y no ser una CIA. Y después evaluar siempre la válvula mitral por el tema de que se asocia generalmente a CLEF por ser un defecto en los cojines endocárdicos. Bueno, anomalías en la conexión venosa pulmonar. Como ya les dije, el drenaje parcial es el más frecuente en las CIA tipo seno venoso superior, que ya se los comenté. Y hay otro drenaje parcial, que es el síndrome de la cimitarra, que es cuando las venas pulmonares derechas, una o las dos, drenan a través de un colector en la vena porta o en la vena cava inferior. Acá está la radiografía de tórax, se llama síndrome de la cimitarra por esta espada turca, que tiene esta forma y que es el signo radiológico, digamos, de esta malformación. Lo que vemos en el síndrome de la cimitarra es una CIA, pero vemos, casi siempre se asocia a una CIA, pero vemos aparte un flujo turbulento en la vena cava inferior. Entonces ahí lo sospechamos y aparte cuando estamos evaluando la CIA y nos vamos al subsifoideo, no encontramos la vena pulmonar derecha. La vena pulmonar superior derecha es muy simple de ver en el subsifoideo, porque la tenemos bien ahí inmediatamente después al lado de la vena cava superior. Pero ahí al no encontrarla y al ver este flujo turbulento en la vena cava inferior, uno lo tiene que sospechar. El drenaje venoso anómalo total es cuando realmente las 4 venas pulmonares no están drenando en la aurícula izquierda. Pueden drenar en distintos lugares. Pueden drenar todas juntas a través de un colector en diferentes lugares, que ahora se los voy a nombrar, o pueden drenar cada una donde se le ocurra. Ese drenaje mixto no es el más frecuente y es casi imposible diagnosticarlo por ecocardiografía. Uno lo puede sospechar porque no las encuentra a ningún lado y no encuentra el colector, pero es la cardiopatía más difícil de diagnosticar por ecocardiografía y siempre necesita otro examen complementario. El total puede ser supracardíaco, intracardíaco o infracardíaco. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para sospechar que tiene un drenaje? Tenemos una aurícula izquierda pequeña, eso nos tiene que llamar la atención. Después le miramos al techo y no le vemos las venas pulmonares, no le vemos todas esas imágenes tipo pelitos que tienen normalmente en el 4 cámaras, inclusive la aurícula izquierda. Después vemos una CIA, pero la CIA, el cortocircuito es de derecha a izquierda. Vemos dilatación de las cavidades derechas, vemos hipertensión pulmonar y después inmediatamente tenemos que ir a buscar el colector. El drenaje más frecuente es supracardíaco, entonces el colector normalmente lo vemos detrás de la aurícula izquierda porque ahí se confluyen todas las venas pulmonares, se unen en un vaso que se llama vena vertical y va subiendo yuxta aórtico y va buscando la innominada, busca la innominada o la vena cava superior. Entonces hace como otro callado. ¿Qué hacemos nosotros? Lo sospechamos porque vemos una imagen retroauricular izquierda y con flujo turbulento. Y después nos vamos al supraesternal y lo buscamos en proyección de aorta. Nos vamos moviendo del arco aórtico como queriendo buscar la vena cava superior o buscar la innominada y ahí nos va a aparecer un flujo rojo de alta velocidad. Ese es el colector y la vena vertical. Si no lo encontramos ahí, lo vamos a buscar abajo. Entonces ahí vamos a un transverso de abdomen y ahí tendríamos que ver un tercer vaso, no solamente la aorta y la cava, sino que vemos el colector con flujo turbulento y normalmente drena en tributarias de la porta, drena intrahepática o en la vena cava inferior. Lo más común es que drene intrahepática en la vena porta. Cuando es intracardíaco, normalmente drena en el seno coronario, donde vemos una imagen del seno coronario extremadamente dilatado, o bien drenan independientemente en la aurícula derecha. Eso es muy difícil de ver por ecocardiografía, es otra de las anomalías del drenaje que se diagnostica muchas veces por otro método. Uno la sospecha, pero lo termina de definir por TAC multislice o por cateterismo cardíaco. Entonces nosotros nos encontramos con este eco, vemos
dilatación del BD, dilatación de la aurícula derecha, una aurícula izquierda pequeña, y fíjense que no hay nada, lisa el techo de la aurícula, no hay nada que drene ahí. Eso es importantísimo. Cuando uno ve dilatación de cavidades derechas, tiene que buscar esto. Después vamos a ver que tiene que buscar otras cosas, pero cuando uno en un neonato ve una severa dilatación de cavidades derechas e hipertensión pulmonar, buscar las venas pulmonares. Y lo más importante es que cuando tiene una CIA, el shunt es de derecha a izquierda. Ven acá, fíjense como el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda es pequeña, y ven que acá parece que tiene una raya, no es un cortriatriatum. Normalmente el colector está acá, retroauricular izquierdo. Entonces acá vemos un flujo turbulento, que es el colector. Fíjense que no tiene drenaje de venas pulmonares, una estructura que está retroauricular izquierda. Acá está la aurícula izquierda, esto es el colector, haciendo un corte longitudinal, y esta es la vena innominada, y es lo que yo le decía que es la vena vertical que sube en roja y drena en la innominada y hace un callado. Ese es el drenaje supracardíaco. Y acá hay un eje transverso longitudinal de abdomen, fíjense que está la aorta, la vena cava y en el medio otro vaso que es el colector. Si ustedes hacen un subsifoideo, un transverso de abdomen, también ven el vaso y lo van a ver siempre con aliasing, porque siempre es un flujo turbulento, entonces eso los va a guiar. Un flujo, como es sistodiastólico, el flujo venoso pulmonar, lo van a ver con aliasing, en color verde, seguro. Bueno, y la otra patología es el cortriatriatum. Acá esto es pariente del drenaje, esto es una fusión parcial del seno venoso con la aurícula izquierda. Normalmente la aurícula izquierda, las venas pulmonares vienen de otra estructura embriológica y se tienen que fusionar con la aurícula izquierda. Entonces, cuando no se fusionan directamente, se constituye un drenaje venoso anómalo total, y cuando hay una fusión parcial, hace esto, es el cortriatriatum izquierdo, que es el más frecuente, donde ven que tienen las venas pulmonares y tiene un diafragma, que depende del orificio efectivo que tenga ese diafragma, si el paciente está asintomático y es un hallazgo, que puede pasar, o puede pasar que el paciente esté con insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, es una clínica muy similar a lo que sería una estenosis mitral. Eso depende del grado de obstrucción que tenga. Cuando vamos al segmento AB, tenemos que ver cómo se conectan, lo que habíamos dicho, si es concordante, o sea que las válvulas AB normalmente se conecten con el ventrículo que le corresponde, y si es concordante, ¿qué dijimos? Sí, la derecha se conecta con el ventrículo derecho, la izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo. ¿Qué anomalías podemos ver? Podemos ver en la tricúspide la anomalía de Epstein, y en la mitral, sobre todo, la estenosis mitral congénita y la membrana supramitral. Y puede ser que en vez de haber dos válvulas AB, sea concordante la conexión, pero con una válvula AB común, que eso constituiría un canal AB. Cuando la conexión es discordante, o sea que no hay concordancia en las válvulas, uno habla de inversión ventricular, eso lo vamos a ver más adelante. Y después, otro tipo de conexión anormal en el segmento AB es que haya una doble entrada, o sea, que las dos válvulas AB se conecten con un ventrículo. Eso es una conexión univentricular, y puede ser que haya dos válvulas AB separadas conectadas con una sola cámara, que haya una válvula AB común conectada con una sola cámara, o que haya una sola válvula AB y la otra esté, pero esté atrética, que puede ser la mitral o la tricúspide. Después lo vamos a ir desglosando. Vamos a la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein, bueno, ustedes en adultos también deben haber visto alguna. La anomalía de Epstein tiene una mortalidad muy alta, neonatal, y después empiezan a tener problemas de clínica y necesidad de cirugía cuando pasan la adolescencia. Entonces, realmente, las Epstein más graves, que yo les voy a nombrar, sería el que tiene un índice de Sellermacher de 4, los Epstein más graves generalmente se mueren o intraútero o apenas nacen. Después, los más leves son los que sobreviven, y los intermedios son los que necesitan cirugía precoz. Entonces, ¿qué es el Epstein? Es un desplazamiento apical de la valva septal y posterior de la tricúspide, más de 8 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal.
¿Esto qué es lo que produce? Una atrialización ventricular, y el orificio funcional de la tricúspide está desplazado con respecto al anillo anatómico. Entonces, nosotros cuando vemos esta malformación tenemos que evaluar la válvula, qué grado de atrialización hay, y evaluar si tiene obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, y si tiene asociaciones como el prolapso de válvula mitral y la disfunción ventricular, que es frecuente. Ahí les pongo el video para que vean, esto es un Epstein severo. Esto es el Epstein más severo que puede llegar a sobrevivir, digamos. Como ven, el anillo está acá, valvular, y el orificio está acá, en la punta. Fíjense cómo tiene todas las adherencias septales, cómo el tracto de salida está todo ocupado por ese aparato subvalvular anormal, y generalmente tiene una obstrucción funcional del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cómo valoramos si el paciente puede ir a una corrección univentricular, biventricular o unimedio? Porque el Epstein, cuando necesite tratamiento, muchas cirugías pueden hacer una plastia de la tricúspide y dejar un funcionamiento biventricular, pero en este caso, por ejemplo, es imposible que el cirujano pueda hacer una plastia. Entonces, esto, funcionalmente, el ventrículo derecho no sirve como ventrículo, entonces va a la vía univentricular. Para eso se saca un índice ecográfico, que es el Sellenmacher, que es muy sencillo. Uno mide el área de la aurícula derecha más toda la porción atrializada, mide el área, y después mide el área del BD funcional. Y eso hace una relación. Cuando el valor supera 1, es de muy mal pronóstico. Y cuando es menor a 0,5, generalmente tiene una chance de ser biventricular. Los corregidos o los casos leves, como ya les dije, lo que hacen es, generalmente la porción atrializada es pequeña, entonces hacen una plastia de la válvula tricúspide y pueden poner un hemianillo de Carpentier. Entonces ustedes van a ver cuando vean el eco de un operado que la válvula y una aplicatura de la aurícula. Van a ver dos imágenes bien refringente acá, bien refringente en la zona del anillo, que es el hemianillo de Carpentier, y valorar si tiene o no gran insuficiencia residual. Pero generalmente cuando se logra hacer esta plastia tiene buenos resultados. En casos severos ya uno tiene que pasar a la vía univentricular, que después les voy a ir comentando cómo son las cirugías de desfuncionalización del ventrículo derecho. La mitral les dije, atresia mitral, después vamos a hablar cuando hablemos de hipoplasia cavidades izquierdas, y la estenosis mitral congénita tiene una característica que fundamentalmente es por anomalía del aparato subvalvular. Generalmente la válvula no tiene problemas, no es como en el adulto que hay esclerosis y tienen todas las características de una mitral reumática. Acá lo que hay es un músculo papilar único, generalmente con cuerdas cortas, que hace que la estenosis sea de causa subvalvular. Y la membrana supramitral es una membrana que está inmediatamente por encima de la válvula mitral, que se diferencia del cortria atriatum porque está siempre debajo de la orejuela y debajo del foramen oval, está acá, y la membrana supramitral puede ser obstructiva o no, depende del orificio que tenga, y funciona como una estenosis mitral. Bueno, y el canal AB, bueno, como ya dijimos, un defecto de los cojines endocárdicos, está asociado a trisomía 21, se asocia a una CIB posterior o del tracto de entrada con una CIA ostium primum y una válvula B común que tiene 5 valvas, porque bueno, es la fusión de la válvula mitral con la tricúspide, y normalmente, el más común, tiene cuerdas de inserción septal. Uno va a ver que todas las cuerdas del aparato subvalvular, las centrales van y se insertan en la punta del tabique. Eso es el canal tipo A de Rastelli, es el más frecuente y es el que el cirujano tiene los mejores resultados para corregir, y es el que se asocia al DAO. ¿Qué tenemos que evaluar cuando tenemos un canal? El grado de insuficiencia valvular y si los ventrículos están balanceados, si la válvula AB común está bien en el medio, o sea, el tabique está en el medio de la válvula, que no hay desalineamiento de los septos, y ver bien las cuerdas. Ahora les voy a mostrar qué es el striding y el overriding. Si encontramos alguna de estas dos instancias, el paciente no puede ir a la corrección del canal como biventricular. No se puede aceptar. Las malformaciones asociadas al canal son el ductus,
generalmente la CIA, ostium secundum asociada, y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que sería un falot, canal más falot. Acá tienen la CIB, acá tienen la CIA ostium primum, y la válvula que cuando abre deja todo el canal abierto, una válvula B común. Acá está otra vez, y acá es donde vemos siempre cuerditas al septo. La imagen es media mala, eso no se ve bien. Esto es lo que yo le decía de straddling overriding. Cuando ustedes ven esto que la válvula AB común cabalga más del 50% con el ventrículo contralateral, o sea que está desalineada, ya no puede tener resolución biventricular. Y esto es importante que el cirujano lo sepa. El overriding sería que todo el aparato subvalvular se va para el lado de un solo ventrículo, o sea, cruza la CIB. Fíjense que acá el cirujano no puede poner un parche, porque no puede cortar el aparato subvalvular. Entonces esto hace que lo torne en un canal desbalanceado y tenga que ir a univentricular. Y el straddling es que la válvula AB tiene cuerdas para los dos lados separados, pero están mezcladas, o sea que tampoco se puede septar. Cuando uno tiene dos anillos valvulares, la CIB posterior, la CIB ostium primum y todo, pero ve dos anillos separados, le decimos que el canal es transicional. Este canal es como un poco más sencillo de corregir, tiene una CIB que es más chiquitita y una CIA más amplia, con clef mitral, y para el cirujano es más sencilla la corrección. Y el canal AB parcial le decimos cuando no tiene componente ventricular, tiene solamente la CIA ostium primum y tiene el cleft mitral. Todos son defectos de los cojines endocárdicos, pero en diferente grado. Y el canal desbalanceado ya les dije que es cuando tiene straddling overriding y cuando la válvula B se desplaza y tiene relación más con un ventrículo que con los dos. Cuando un canal está operado, nosotros vamos a ver los dos parches, el parche de la CIA ostium primum y el parche de la CIB, y lo que tenemos que evaluar es si tiene CIB residual. La CIB residual más frecuente del canal AB es un BIAD, que se llama, es un cortocircuito entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, que es el septo ese que no tiene el canal, que es el septo AB, que yo les había nombrado, porque bueno, por ahí pasa el sistema de conducción y muchas veces la sutura, por ahí tiene puntos más separados para evitar producir un bloqueo AB. Ustedes saben que el canal, aparte se asocia a mi bloqueo anterior izquierdo y bloqueo de rama derecha, el sistema de conducción pasa por un lugar diferente, entonces por ahí, para evitar el bloqueo, los puntos son separados y por ahí tenemos CIB residuales. El cortocircuito VIAD, si es pequeño, generalmente dilata la aurícula derecha, pero no da hipertensión pulmonar, no da repercusión, y es algo que no hay que hacer una corrección posterior. Y después otro residuo postquirúrgico es la insuficiencia valvular. El cirujano hace lo que puede con lo que tiene y con lo que se encuentra. Muchas veces los componentes de esa válvula B común son pequeños y la reparación es dificultosa. Con respecto a la tricúspide que no está perforada, estamos hablando de la atresia tricuspidia. La tricúspide está, pero es un plano fibrótico y no está permeable. Dentro de los ventrículos únicos, la atresia tricuspidia es la más frecuente, por eso por ahí la detallamos más. Las dos aurículas se conectan con el ventrículo izquierdo, porque obviamente que la aurícula derecha no tiene vía de salida, la única vía de salida que tiene es una CIA, y esto por eso se los puse en rojo, tiene un cortocircuito obligado de derecha e izquierda en la CIA. Si uno tiene yo ahora les voy a ir nombrando cosas así que sí o sí tienen que mirar. Si uno tiene una atresia tricuspidia, tiene que mirar la CIA. Si tiene una CIA pequeña, es una urgencia abrirle la CIA al chico. Entonces son detalles ecográficos que tienen que estar en el informe. Uno no puede hacer un informe y que te pregunten, ¿y la CIA cómo está? Y no saber. La clasificación se las pongo acá. Lo más importante es que normalmente los vasos están en la aorta y la pulmonar normoposicionados, es el tipo más frecuente, y acá tiene 3 tipos. Nosotros después que vemos que la atresia tricuspidia está y cómo está la CIA, nos vamos a ver la pulmonar. ¿Por qué? Se puede asociar a atresia pulmonar, que esa sería la 1A, a estenosis pulmonar, y la 1C, que es la más rara, sin estenosis pulmonar. En base a cómo esté la CIA y cómo esté la pulmonar, es qué tenemos que hacer con el paciente desde el punto de vista de la paliación inicial.
La tipo 2 es con vasos traspuestos, no es para nada frecuente y se asocia a coartación de aorta. Ni se las nombro porque es extremadamente infrecuente. Y de todas estas, la única que se puede llegar a ver es la 2B, que es tener los vasos traspuestos y tener coartación de aorta. Entonces, dijimos evaluar la CIA, evaluar el ductus, porque obviamente es una ductus dependiente, y evaluar la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. De esto depende la conducta y la cirugía paliativa que les dije. La atresia pulmonar, ¿qué se hace? Si vos tenés una atresia tricuspidia con atresia pulmonar, el chico está severamente hipóxico porque el flujo al pulmón va solamente por el ductus. Entonces, lo que necesitamos hacer es una anastomosis de Blalock-Taussig. Ahora les voy a explicar qué es. Si en vez de tener atresia tenemos estenosis pulmonar, es probable que el paciente esté balanceado, no esté severamente hipóxico y es para seguimiento y no le hacemos nada. Porque el pulmón está protegido del hiperflujo, pero no está atrético, entonces le va el flujo que necesita para alcanzar una saturación en mayor a 80%. Sin estenosis, o sea, si no tengo estenosis pulmonar, ¿qué pasa? Normalmente hay hiperflujo a nivel pulmonar porque la pulmonar mantiene un flujo sistémico y de mezcla, de todo el volumen minuto va al ventrículo único izquierdo y sale por la pulmonar y la aorta. Entonces, para protegerlo hasta que se hagan los otros estadios quirúrgicos, necesita lo que se llama banding o cerclaje de la arteria pulmonar. Esto es para evitar el daño del hiperflujo al pulmón. Los estadios posteriores de la fisiología univentricular, esto que yo les comento va a ir para todos los ventrículos únicos, ya que lo vamos a decir una sola vez, es el Glenn, que es la anastomosis de la vena cava superior a la rama derecha, y el bypass total extracardíaco, que es la vena cava inferior mediante tubo a la pulmonar. ¿Qué hacemos cuando tenemos una fisiología univentricular? Es sacar la sangre del drenaje venoso sistémico del ventrículo único. Porque si no, el ventrículo único claudica. Uno no puede tener un ventrículo manteniendo una mezcla de sangre. Entonces lo que necesitamos es progresivamente aliviar a ese ventrículo del flujo de mezcla y el paciente cada vez va a ir saturando más cercano a lo normal, porque va a dejar de mezclar. Se hace en estadios. Ahora les voy a ir mostrando. Bueno, acá está Blalock-Taussig. Taussig era una cardióloga pediatra clínica, Blalock cirujano, y este es Vivian Thomas, que era el ayudante, el que limpiaba el laboratorio, pero que fue fundamental en el desarrollo de la cirugía que le salvó la vida a los pacientes con Fallot, que es la anastomosis. Ellos lo primero que idearon es anastomosar la subclavia a la arteria pulmonar, ya sea a la izquierda o la subclavia derecha a la rama derecha de la pulmonar. Ese era el procedimiento de anastomosis de Blalock-Taussig. Posteriormente se modificó para no tener las complicaciones de inutilizar la subclavia y se interpuso una prótesis de Gore-Tex entre la subclavia derecha y la rama derecha de la pulmonar, o bien entre la subclavia izquierda y la rama izquierda. Esa es la cirugía paliativa que suple el hipoflujo pulmonar. Esta es la cirugía del cerclaje que yo le había dicho, es poner una banda, una cinta, haciendo una constricción o fabricando una estenosis supravalvular pulmonar para limitar el flujo a ambos pulmones. Esta es el estadio de Glenn, que es desconectar la vena cava superior y conectarla a la rama pulmonar. Esto es ya desfuncionalizar toda la sangre desoxigenada que viene de la mitad superior del cuerpo y llevarla directamente a la arteria pulmonar. Y la segunda fase, esto ya, la arteria pulmonar está desconectada del corazón, ¿no? Y la segunda fase y última, esto normalmente, estas cirugías paliativas son neonatales, se hacen a los 10-15 días, el cerclaje después de los 15 días para que bajen las presiones pulmonares. La cirugía de Glenn se hace entre los 6 meses y el año, y después de los 2 años, alrededor hasta los 4, de acuerdo a cuando el paciente empieza a caer la oxigenación y como uno vaya haciendo el seguimiento, se hace la derivación de la vena cava inferior
con una prótesis, un tubo extracardíaco, a la arteria pulmonar. Entonces quedaría todo el flujo sistémico drenando en la arteria pulmonar sin mediar un ventrículo. ¿Qué es lo que miramos si lo tenemos al paciente en estadio de fístula o de Blaylock? Vemos un shunt con flujo continuo similar al ductus en la rama derecha o en la izquierda, depende de donde esté. La imagen es igual a un ductus, o sea, vemos un flujo continuo de izquierda a derecha y en el supraesternal vemos el origen, porque ahí nos acercamos al tronco brachiocefálico o a la subclavia izquierda, entonces vemos la otra parte del recorrido. Y lo único que evaluamos acá es que esté permeable en todo su trayecto y que tenga un flujo sistodiastólico. Si tenemos al paciente en estadio de Glenn, ecocardiográficamente lo que hacemos es buscar la vena cava superior, nos vamos al supraesternal, buscamos la vena cava superior y vemos que tenga un flujo laminar azul en todo su recorrido, que sea bifásico, que tenga una velocidad menor a 1 metro por segundo y que con la inspiración tenga oscilaciones. Como que en la inspiración aumente la velocidad, cuando uno hace valsalva disminuya, que tenga las oscilaciones respiratorias. Eso habla de un correcto funcionamiento del sistema. Y en el estadio de tubo extracardíaco, lo mismo. Valoramos que tenga un flujo laminar, que sea bifásico, que tenga oscilación respiratoria, y lo que puede tener, que a veces en algunos pacientes deja el cirujano, es una comunicación de este tubo con la aurícula izquierda o fenestra, que la dejan los pacientes que por ahí tienen algún grado de disfunción ventricular, se deja durante un tiempo para evitar la disfunción. Si la presión en el circuito aumenta, se deriva de derecha a izquierda el flujo, el paciente desatura, pero no congestiona el hígado, no hace una enteritis, etc. Y cuando vamos al segmento ventricular, ¿qué tenemos que evaluar? La CIB, la inversión ventricular que les había nombrado, y el resto de los ventrículos únicos. La CIB en las comunicaciones interventriculares pueden ser perimembranosas o subtricuspidias, subpulmonar o subaórtica. Después tenemos las del tracto de entrada, que son las asociadas a canal, que es la que ya habíamos hablado antes, y las musculares, que pueden estar a nivel medio ventricular, apicales o musculares altas, y las múltiples. Acá les hice un dibujo, porque uno cuando hace el eje corto a nivel de grandes vasos, donde tenemos la aorta, la tricúspide y la válvula pulmonar acá, tenemos estas tres posiciones. Si está bien inmediatamente por encima de la tricúspide, es la subtricuspidia. La que está un poquito más alejada es la subaórtica, y la que está más cerca de la válvula pulmonar es la subpulmonar. Ahí las podemos localizar a las tres subvasculares. Después, la perimembranosa o subtricuspidia se ve bien en el 4 cámaras, y las musculares hay que ir recorriendo todo el tabique, ir de anterior a posterior, porque a veces están más cerca del infundíbulo, no están tan posteriores, entonces uno puede no verlas si hace un 4 cámaras estricto y no mueve el tabique. Curvelo. ¿Qué hacemos con una CIB? Evaluamos la localización, tamaño, la presión pulmonar, la evaluamos por insuficiencia de la tricuspidia, o si tenemos la CIB muy cerca no nos sirve porque se nos mezcla el shunt de la CIB, así que lo podemos hacer por gradiente trans-CIB, o sea, medimos qué gradiente tiene la CIB y se lo restamos a la presión sistólica medida por manguito, eso nos da la presión ventricular derecha. Después evaluamos cómo es el flujo en venas pulmonares para evaluar la repercusión hemodinámica. Si el flujo en venas pulmonares es mayor a 0,9 metros por segundo, hablamos de hiperflujo. Y el tamaño del ventrículo izquierdo. Buscamos lesiones asociadas siempre. Y el seguimiento en los no operados es importantísimo, sobre todo en las subvasculares. La subaórtica y la subtricuspidia pueden tener cambios de forma y función. Pueden desarrollar membrana subaórtica, pueden desarrollar falotización o estenosis subpulmonar, y pueden desarrollar el prolapso del seno de Valsalva aórtico, el coronariano derecho, con posterior ruptura. O sea que es importante el seguimiento de estos pacientes, aunque no sea quirúrgica por tamaño, nunca se le puede dar el alta a una CIB que está ubicada en la proximidad de las válvulas.
En el postquirúrgico lo que hay que evaluar es el parche, el estado del parche, si se cerró con parche, que esté fijo, y si hay shunt residual. Bueno, acá tenemos la 6B subaórtica, fíjense que está la aorta cabalgando en la 6B, que es común del falot. Acá tenemos una 6B subtricuspidia, porque la tenemos en el 4 cámaras estricto. Acá en este video una 6B muscular alta, pequeña, y acá lo que tenemos es lo que yo les había dicho, que es una 6B muy pequeña, pero tiene un prolapso del seno de Valsalva, que con riesgo obviamente de ruptura. Bueno, con respecto a la inversión ventricular o LTGA, hay una conexión. AB, esto es lo que le denominan también transposición corregida de grandes vasos. Lo que tenemos es una conexión AB y BA discordantes. La conexión es así: la aurícula derecha se conecta con el ventrículo anatómicamente izquierdo y de ahí sale la arteria pulmonar. No tenemos problemas oximétricos acá, porque en realidad el flujo venoso sistémico va a la arteria pulmonar. Lo que tenemos es inversión de los ventrículos. La arteria pulmonar está posterior y derecha, la posición de la arteria pulmonar no es la adecuada, y la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo anatómicamente derecho y con la aorta, con una aorta que está anterior y a la izquierda, o sea que están mal puestos los vasos, no se cruzan, nunca se cruzan. En el eje corto de grandes vasos vemos que la aorta está anterior y que no es la imagen habitual donde la pulmonar se cruza con la aorta. Y en el 4 cámaras lo que vemos es esto que yo les había dicho, que la válvula izquierda está más apical que la derecha, y que el septo AB mira las aurículas, mira la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ahora les voy a mostrar en una imagen. Se puede asociar a malformaciones como 6B, estenosis subpulmonar o coartación, y tiene un riesgo elevadísimo de bloqueo AB completo. Esta patología es importante que ustedes la conozcan, porque a veces se les presenta un paciente con insuficiencia mitral severa, y hay que mirar bien que sea la mitral, porque el paciente, si no tiene efecto asociado, puede pasar desapercibido y generar síntomas por bloqueo AB o por insuficiencia de la válvula, que no es la mitral, es la tricúspide en realidad. Fíjense en esta foto, donde se ve que esta válvula que está a la izquierda está más apical, con un ventrículo anatómicamente derecho con banda moderadora y una aurícula izquierda que está dilatada porque evidentemente empieza a tener insuficiencia de la válvula. Esto es una válvula tricúspide, que no es una válvula adaptada a las presiones sistémicas, y este es un ventrículo derecho que tampoco está adaptado a las presiones sistémicas de la aorta. Entonces empieza a tener disfunción ventricular, insuficiencia de la válvula B, y se nos puede presentar en la vida adulta, si no tenía otra malformación. Y acá tenemos el ventrículo izquierdo conectado con la aurícula derecha. Fíjense cómo son los vasos, la salida de los vasos que no se cruzan. La aorta está anterior y la pulmonar está posterior, pero no tienen el entrecruzamiento normal. Entonces uno, cuando busca el eje corto, ve que los ve como en caño de escopeta los vasos, no tienen la imagen habitual. El ventrículo único es un conjunto de conexiones en las cuales las dos aurículas o la mayor parte de ellas se conectan con un solo ventrículo principal, que es el que está bien desarrollado. Puede ser que se conecten con dos válvulas, con una válvula B única o una válvula común. El ventrículo principal tiene 3 porciones siempre, y el ventrículo que no está desarrollado se ve como una cámara accesoria. O sea, no tiene porción de entrada, porque por eso es una doble entrada el ventrículo único, pero a veces tiene un vaso de salida y a veces se conectan por un foramen bulboventricular. No se llama 6B porque no se lo considera ventrículo en realidad, pero bueno, no, anatómicamente parece una 6B. Si no tiene vaso de salida tampoco, le dicen bolsa trabeculada. Uno puede ver como una cámara rudimentaria pegadita al tabique, pero que no tiene un tracto de entrada ni de salida. Y es importante esta camarita accesoria porque la posición es constante, entonces nos guía para definir si el ventrículo único es izquierdo o derecho. Si la cámara accesoria es anterior, el ventrículo único es izquierdo. Si la cámara accesoria es posterior, el ventrículo único es derecho. El tracto de salida puede ser que estén los dos vasos saliendo de la cámara principal, puede salir uno de cada una, y generalmente hay alguno estenótico, y el que más frecuentemente está estenótico es la pulmonar.
Acá tienen la imagen que yo les decía, que es una doble entrada con 2 válvulas AB, una sola válvula porque esta está atrética, o una válvula AB común que conecta con un ventrículo único. Lo más importante en un ventrículo único es definir cómo salen los vasos, porque eso de lo que va a definir la conducta que se tome con el paciente. Entonces, ver si hay estenosis pulmonar, si hay coartación de aorta, porque estas dos patologías son ductus dependientes. Y en caso de que la válvula, que sea por atresia de una válvula, que ya lo habíamos hablado, que sea una atresia tricuspidea, evaluar la CIA. Si tiene una doble entrada así, con una cámara principal, no importa la CIA, porque los dos ventrículos se conectan, o sea, no es necesaria. La CIA es necesaria cuando una de las dos está atrética. Bueno, ahora íbamos a ir a una pregunta. No sé si la podés poner, Carlos. Dale, ahora la pongo. Me van a tirar con un tomate. Por lo menos no me va a llegar. A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Vale. Voten. Che, es que no están ahí todavía. Se fueron todos. Se fueron todos. No sé, yo no veo. Ahí empezaron a votar. Es la hora de comer. Se está haciendo. Que entramos tarde. Y con las pequeñas vicisitudes que surgieron por ahí, se nos demoramos un poquito. No, ya no. Muy buena la tercera, muy buena la tercera. Por Yo ya eso. sé quién puso la tercera. Mirá. Muy buena la tercera. Yo sabía que la segunda iba a ganar. Era la que iba a ganar, probablemente. Por eso somos tan pocos cardiólogos pediatras, son pocos desquiciados los que quieren dedicarse a esto. Pero bueno, por lo menos. Ay, la seguimos otro día, es como quieran, yo no tengo problema en seguirla otro día, no queda demasiado. ¿Cuánto queda, Romy? Más o menos. Espérate. Queda un tercio, menos. Quedan cosas muy cortas. Lo más difícil bueno, dale. Lo terminamos, dale. Sí, no queda demasiado. Dale. Bueno, vamos al segmento BA, discordante, la transposición de grandes vasos, que es la que yo ya algo les había adelantado, con 2 cortes en bidimensional la diagnostican, paraesternal eje largo, 2 vasos saliendo, y la vemos en el paraesternal eje largo, es imposible en un corazón que tenga los vasos normoposicionados, y el posterior lo vamos siguiendo y se va bifurcando, después le voy a mostrar imágenes. Y en el eje corto no se cruzan y veo caño de escopeta. Para ver cuál es la aorta, en la DTGA la aorta es anterior y derecha, le vemos el origen de las coronarias y esa es una estructura que nos guía para definir cuál es la aorta y cuál es la pulmonar. Y evaluar si tiene estenosis pulmonar, porque la estrategia quirúrgica es diferente. Después en el 4 cámaras ver si hay CIB asociada. En el subsifoideo, otra patología que tengo que evaluar la CIA, que tiene que ser mayor de 6 milímetros, no restrictiva, porque de esto depende la oxigenación del paciente. No depende del ductus, de nada, depende de la CIA, la mezcla es ahí. Si el paciente tiene un foramen restrictivo y no le abrimos la CIA, se muere en 24 o 48 horas. O sea, es importante, el ecografista es fundamental cuando va a ver este tipo de cardiopatía. Y después evaluar bien la válvula pulmonar. Nosotros nunca miramos si la válvula pulmonar es trivalva, bivalva, si tiene insuficiencia. Bueno, acá hay que evaluarla porque va a ser la válvula aórtica cuando hagamos el switch. La cirugía que se hace es la cirugía de Chatin, que lo que hace es cambiar, dejar las sigmoides en su lugar, cambiar la porción ascendente o tubular de la aorta y de la pulmonar, hacer un switch y reimplantar las coronarias. Por eso los residuos de la cirugía de Chatin o las lesiones en un paciente que dice yo me operé de transposición y me hicieron un switch, es que puede tener estenosis de la arteria coronaria o estenosis a nivel supravalvular, pulmonar o aórtico, porque es la zona donde el cirujano hizo la sutura. Si hay estenosis pulmonar se hace otra cirugía, que es hacerle una anastomosis y después hacer una cirugía de Rastelli, porque no se puede hacer un switch. Pues si yo hago un switch
Si tiene estenosis pulmonar, me queda una estenosis aórtica, el paciente no sale de bomba, entonces no se puede hacer un switch si hay estenosis en la válvula pulmonar. Acá lo que les dije, eje largo para external, veo dos vasos, imposible, la aorta anterior y la pulmonar posterior, porque ven que acá le sale una de las ramas pulmonares, se ve que se bifurca y que se va para atrás. Eje corto, veo dos vasos en caño de escopeta, la aorta, ves que acá le sale una coronaria, por eso definimos que esta es la aorta y que esta es la pulmonar, eso lo tenemos que documentar, y acá otra vez el eje largo, donde está la aorta, y la pulmonar que se bifurca. Con esos cortes ya sabemos que es una transposición de grandes vasos. Después tenemos que ver los detalles que ya les dije, que hay que informar sí o sí, que son la CIA y la pulmonar, cómo está. Pero ven que es fácil ver si la pulmonar es trivalva, porque como está, no está horizontalizada, ustedes la pueden evaluar como evalúan a la aorta. Doble salida de BD, le voy a decir dos palabras, es un eco sumamente difícil, pero lo más importante que estos criterios ecocardiográficos, que ustedes lo que van a ver que los dos vasos salen del ventrículo derecho, que tiene una CIB siempre, y que del ventrículo izquierdo no sale ningún vaso, que lo único que sale, la salida del ventrículo izquierdo es a través de la CIB, que conecta con el ventrículo derecho. Y tenemos esto que se llama discontinuidad mitroaórtica. Ustedes saben que en el eje largo, normalmente, la válvula mitral se continúa con la aorta. Bueno, esto en la doble salida del ventrículo derecho está mucho más desplazado. ¿Sí? Esto no se los voy, son todos los tipos que no tiene ningún sentido, pero está mucho más desplazado. La aorta, la sigmoide está acá, y fíjense que la mitral está acá, está como muy desplazado. Entonces, eso es otro criterio para hablar de doble salida, porque es muy parecida al falot cuando uno lo ve. Y después hay que ver dónde está la CIB, porque bueno, de acuerdo a cuando esté en la CIB puede tener estenosis de la pulmonar, de la aorta, etc. Bueno, es una patología extremadamente poco frecuente, el eco es muy difícil, y es poco probable que se la encuentren. Pero bueno, básicamente es eso, ver esto de la discontinuidad mitroaórtica y que los dos vasos salen del ventrículo derecho, y lo que hay que ver es cuál de los dos está estenótico, eso es lo más importante. Bueno, cuando hay una única salida por atresia aórtica, es el síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas. Esto normalmente es una cardiopatía extremadamente grave, se diagnostica intraútero y muchos deciden no seguir el embarazo, y muchos no son candidatos a esta cirugía que es el Norwood. Porque acá lo que hay es una atresia aórtica, hay hipoplasia de toda la aorta ascendente del ventrículo izquierdo, entonces es un ventrículo único derecho. Pero el cirujano tiene que reconstruir la aorta a través de la pulmonar. Es una cirugía con mucha secuela, complicada, y muchos pacientes por comorbilidades no son candidatos. O sea que es una cardiopatía con elevadísima mortalidad. Verla ecográficamente no es complicado, porque uno ve enseguida cómo está atrética la aorta, atrética generalmente también la mitral, y lo que no logramos a veces visualizar porque tiene 2 o 3 milímetros es la aorta ascendente. Entonces, ya con esos signos uno constituye que es una hipoplasia de cavidad izquierda. Fíjense lo que es el ventrículo izquierdo acá, hay una atresia mitral, una aurícula pequeñita, y predominan las cavidades derechas, tiene una CIA, y el cirujano lo que hace es desconectar la pulmonar, y con la pulmonar formar una neoaorta y hacer una anastomosis. Eso es el primer estadio, y después va a los estadios univentriculares que ya dijimos, que es el Glenn y el Fontan. Pero en ese primer estadio la mortalidad es altísima, entonces es una cardiopatía muy grave. Si tengo una salida única porque está atrética la pulmonar, hay dos tipos, una que tiene CIB, subaórtica, que es muy parecida al falot, sería como un falot extremo, donde uno tiene que ver si tenemos tronco pulmonar y ramas, fundamentalmente, porque hay 4 variantes. La tipo 1 tiene tronco pulmonar y ramas, y depende de un ductus. La tipo 2 no tiene tronco de la pulmonar, pero sí las ramas confluyen y tienen un ductus, y la tipo 3 y tipo 4 no tienen las ramas pulmonares y se irrigan los pulmones por colaterales. O sea que esas son pacientes que tienen múltiples colaterales, que a veces no están cianóticos, y que la cirugía se hace en un periodo
muy posterior y tienen bastante mal pronóstico, es difícil de corregir. Y si la atresia pulmonar no tiene CIB, es una patología completamente diferente. Ahí hay que evaluar fundamentalmente que el ventrículo derecho esté desarrollado, que la válvula tricúspide sea adecuada, se hace un Z-score, y se ve si tiene anomalía de Epstein, se ve si hay sinusoides, o sea, circulación coronaria que conecte con la cavidad. También se ve si hay CIA porque tiene un cortocircuito obligado, y se ve si la válvula pulmonar se puede abrir porque tiene sigmoides. Es una patología totalmente diferente. Acá ven que en esta atresia pulmonar con septo íntegro ven que tiene la sigmoide formada, pero no está permeable, que después se puede permeabilizar por hemodinamia o por cirugía, si es que no tiene sinusoide. Y fíjense lo que es el ventrículo derecho de una atresia pulmonar con septo íntegro. Generalmente es una cámara muscular que no tiene tracto de salida. En este sí tiene tracto de salida. Hay distintas variantes. Entonces, en base a si tiene las 3 porciones, uno decide si puede abrir la válvula, como en este caso, o si no puede abrir la válvula y tiene que ir a fisiología univentricular. Hay muchas variantes. Lo que es en todos es que es ducto dependiente y que necesitan la CIA hasta definir qué vamos a hacer con la válvula. Acá está lo que yo les había dicho de la atresia pulmonar con CIB. Fíjense que esta tiene, la tipo 1 tiene el tronco y las ramitas con el ductus, la otra tiene las ramas sin tronco pero con el ductus, y las 3 y la 4 no tienen ramas pulmonares y tienen colaterales. Y esta es la imagen ecográfica que uno ve que es muy parecida a un falot, es un falot extremo. El tronco arterioso es cuando nace un solo vaso que da origen a la aorta y la pulmonar. Todas estas son parientes, van a ver que es una válvula que está cabalgando una CIB. La CIB es subvascular amplia, la válvula troncal generalmente tiene problemas, tiene de 2 a 6 valvas y es insuficiente, y es por falta de septación aortopulmonar. Entonces en el tronco uno ve una válvula troncal y no encuentra la pulmonar por ningún lado. Entonces la empieza a buscar, la empieza a buscar, fíjense la CIB y la válvula troncal, es como si fuera una aorta gigante, es más grande de lo normal, insuficiente, y entonces acá de la válvula, del vaso troncal, ven que le salen las 2 ramas de la pulmonar. Acá también, ¿ves? Que ven como el tronco y las ramas. Es difícil de ver por ecografía, uno cuando ya no encuentra por ningún lado la pulmonar, lo sospecha, lo busca, y a veces no lo encuentra y necesita otro método diagnóstico. Porque estos otros tipos donde las arterias pulmonares están independientes, es muy difícil de ver por ecografía porque nacen por ahí de la aorta descendente, entonces no la podemos ver. Pero lo más importante es que uno cuando ve una válvula extremadamente grande, cabalgando una CIB, y que aparte es displásica, mal formada, o que tiene insuficiencia, y no encuentra la pulmonar, pensar en tronco. Bueno, después, que no estén atréticas y estén estenóticas, la estenosis pulmonar, que puede ser valvular, subvalvular o supravalvular. Acá la valvular es la más frecuente por lejos, la subvalvular generalmente es secundaria a la valvular, y la supravalvular generalmente son por residuos de cirugías, o bien por síndromes genéticos, que dan estenosis supravalvular pulmonar. Acá les nombro algunos: Williams, Nuna, Lail o rubiola congénita. Acá ven cómo se ven las válvulas de estenosis valvular. Esta válvula es displásica, es gruesa, el anillo es normal, pero tiene una válvula muy gruesa. Después lo que vemos normalmente es que se asocia a estenosis subvalvular. Fíjense cómo está hipertrófica la rama septal y parietal de la crista. Acá se ve cómo en sístole se cierra el infundíbulo, y eso genera gradiente que empieza desde el infundíbulo y se lo continúa en la válvula. Y acá está lo que vemos, que la válvula abre endomo. Cuando es así uno la ve bastante normalita, pero cuando la ve abrir endomo con un orificio pequeño. Y después las estenosis supravalvulares de ramas pulmonares pueden ser de múltiples localizaciones y generalmente necesitan otro estudio porque las estenosis periféricas no logramos verlas por ecografía. Por ahí las supravalvulares de tronco sí,
y las centrales o en la bifurcación la podemos llegar a ver a un flujo turbulento, pero no esto. Eso necesita otro examen complementario como una tomografía multislice. La estenosis aórtica, bueno, normalmente es por bicúspide, o puede ser trivalva con fusión comisural, o monocúspide, es la malformación congénita más frecuente, el proceso degenerativo lleva tiempo, generalmente el flujo, aunque no esté estenótica, es anormal, es excéntrico, dilata la aorta ascendente, puede predisponer al aneurisma y a la disección, y el tratamiento difiere del adulto, que hasta que llegue a un tamaño aceptable o superficie corporal para poder cambiar la válvula, se hace valvuloplastia con balón en la estenosis aórtica severa de los niños. Puede asociarse a coartación de aorta, y se diferencia de la estenosis crítica del recién nacido, que es una imagen como la que se acompaña de fibrolastosis, disfunción ventricular, shock cardiogénico, se hace una valvuloplastia neonatal o cirugía de Ross. Es distinto a lo que es una aorta bicúspide que va degenerando con el tiempo y va produciendo una estenosis. Esto es una patología de muy mal pronóstico, y un gran porcentaje de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca o muerte intrauterina. La subvalvular aórtica generalmente es por membrana adquirida o por diafragma congénito. Ahora le voy a mostrar imágenes cómo se diferencia. No generan estenosis severa, pero pueden dañar la válvula aórtica y producen insuficiencia aórtica. Y la supravalvular se asocia generalmente a síndrome de Williams y se localiza en la porción tubular proximal. Ahí está la válvula bicúspide con la calcificación, los nódulos fibrosos, la monocúspide, que es de altísimo riesgo de degeneración y de endocarditis. Acá tienen la estenosis supravalvular, viene la unión sinotubular, que es más asociada al síndrome de Williams, que tiene un problema en la capa muscular de los grandes vasos. Esto es lo que decía de membrana adquirida. Cuando tienen 6B, yo les había nombrado que una de las complicaciones es que desarrolla una membrana. Esto es una membrana adquirida, tiene una inserción solamente septal, generalmente en la 6B subaórtica o subtricuspidia. Y esta es una membrana congénita, ven que tiene doble inserción, es muscular, es como más gruesa, que tienen el grave problema de la recidiva. Por más que uno empiece a ver que tiene insuficiencia aórtica y necesite operarla, porque este es el problema, que empiezan a generar insuficiencia aórtica. Si aparece insuficiencia aórtica hay que resecarlas para preservar la válvula. El problema es que pueden recidivar. Y bueno, algo del segmento arterial, muy poquito, coartación de aorta. Esta patología ustedes la tienen en claro. Lo que les quiero diferenciar es que eso de tipo adulto, tipo neonatal, no es tan así, sino que es la severidad lo que marca. Todas son yuxtaductales, y el tipo de la severidad que tiene, o sea, qué hipoplasia tiene el istmo, el arco aórtico, es lo que define si es neonatal o si es una coartación simple, que uno puede diferir el tratamiento o incluso puede no diagnosticarse y pasar hasta la vida adulta si nadie le toma los pulsos. Entonces, la neonatal, nosotros vemos sobre todo hipertensión pulmonar y dilatación severa de cavidades derecha y ductus reverso. Todas las patologías obstructivas izquierdas severas en la fase neonatal dan hipertensión pulmonar. Uno no ve sobrecarga izquierda, ve hipertensión pulmonar y dilatación severa de cavidades derechas. Y la coartación simple es una estenosis más tipo diafragma localizada que genera gradiente y rampa diastólica. Ahí les muestro los dos tipos. Esto es una neonatal, fíjense que la aorta está tripartita, no tiene forma de arco, es una obstrucción severa. Acá está el ductus que mantiene el arco ductal, son ductus dependientes, esta también. Y esto es una coartación más localizada, fíjense que no hay hipoplasia del istmo, y lo que vemos es un gradiente de jerarquía con la extensión diastólica. Estos son los pacientes que se cierra el ductus y no les pasa nada. Estos pacientes, si se cierra el ductus, entran en shock cardiogénico, son ductus dependientes. La interrupción del arco aórtico es un estadio más grave, que hay 3 tipos, muy rara patología. Les dejo la imagen, pero generalmente se termina definiendo con otro método complementario. Uno la sospecha, pero tiene que hacer una tomografía para definirla. El ductus es, ya dijimos, lo mismo que la anastomosis. Se evalúa en eje corto y supraesternal, la persistencia del ductus.
se ve un espectro de flujo continuo en el Doppler, y se evalúa la repercusión porque dilata la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y da hiperflujo en venas pulmonares. Este es el perfil de flujo de un ductus, un flujo continuo, y acá lo vemos en el eje corto, como en la imagen que se acerca al transductor, y en el supraesternal le vemos el cabo aórtico, que por ahí no se puede medir anatómicamente, salvo que sea muy grande, pero bueno, uno lo busca en las dos incidencias porque a veces tiene una disposición que no lo vemos acá y lo vemos en el supraesternal. Y para terminar, las anomalías coronarias, lo único que le quería nombrar el Alcapa es la anomalía de la coronaria izquierda. Por eso siempre les dije que tienen que mirar que la coronaria izquierda esté naciendo donde tiene que nacer, en un eje corto, no cuesta nada, para que no lleguen a los 3 meses así, porque la coronaria izquierda saliendo de la pulmonar, cuando bajan las presiones pulmonares, el paciente entra en isquemia miocárdica, dilata el ventrículo, insuficiencia mitral, shock cardiogénico, y tiene que ir a una cirugía en muy malas condiciones. La cirugía del Alcapa es reimplantar la coronaria izquierda que está naciendo de la pulmonar de nuevo a la aorta, por distintas técnicas, pero bueno, el paciente cuando no es diagnosticado a tiempo, entra con un cuadro de shock cardiogénico, con bloqueo de rama izquierda, isquemia miocárdica. Lo único bueno es que operados, aunque haya entrado en estas condiciones, generalmente es reversible. Bueno, el Fallot, cardiopatía congénita cianótica más frecuente, ya varias cosas nombramos: cabalgamiento aórtico de la CIB, obstrucción al tracto de salida, valvular infundibular. En un Fallot miramos la CIB, miramos la válvula pulmonar, medimos el anillo, el Z-score, medimos el gradiente, medimos las ramas. Todo eso es lo que tenemos que evaluar en un Fallot, y vemos si hay asociaciones, si se asocia a arco aórtico derecho, o si se asocia a CIA, si tiene alguna otra patología asociada. Y cuando operan un Fallot tenemos que ver si hay CIB residual, si hay obstrucción residual en el tracto de salida, si hay insuficiencia pulmonar residual o insuficiencia aórtica. Cuando una insuficiencia pulmonar es severa, uno lo sigue en el tiempo, que son los pacientes por ahí adultos operados de Fallot, y tiene que buscar que si el TAPS es menor a 16 o el BD mayor a 40, ya la insuficiencia pulmonar tiene criterio quirúrgico de reemplazo valvular, y lo confirma con estos datos de la RMI, donde se miden los volúmenes, la fracción de eyección y la fracción regurgitante. Con todos estos valores, uno, si cumple estos criterios, lo envía a cirugía de reemplazo valvular pulmonar. Acá está un Fallot operado, así se ve el parche en teja del Fallot, se ve como protruyendo al lado derecho, porque como es una CIB mal alineada, se ve que el parche está fijo, uno le pone el color y ve si hay cortocircuito residual, y mide si hay obstrucción residual del tracto de salida, y acá la IP es leve, ve hasta dónde llega el flujo de la IP, si llega a las ramas, y valora el grado de insuficiencia. Bueno, ahora entienden por qué había que dividir todo, los mareé bastante, pero bueno, espero que la próxima vez que reciban el llamado, se acuerden de esta clase, la tengan para volver a verla, y se acuerden del análisis segmentario secuencial. Muchas gracias por la atención.